Esta es la noticia del día. Tiene que ver con la desesperación de muchos de los pasajeros de Ultra Air que no encuentran soluciones. Nadie les dice qué va a pasar con ellos. Algunos, como en este caso en San Andrés, llevan 2 días esperando que alguien les diga para dónde, cómo, quién les va a responder por sus tiquetes de regreso de nuevo al continente. Esta tarde se desesperaron y trataron de bloquear una de las escaleras. Obviamente las autoridades y la Aerocivil intervinieron y tal vez de manera exagerada la emprendieron contra uno de los pasajeros que resultó bastante golpeado. Pero más allá de este episodio, que es delicado, demuestra la desesperación que se está viviendo en varios aeropuertos del país por cuenta de la quiebra de la segunda aerolínea de bajo costo en Colombia, Ultra Air. En segundos vamos a tener a William Chow, el presidente, CEO, fundador de esa aerolínea que quebró. Vamos con el testimonio de este hombre que hoy fue golpeado. La única solución que nos han dado es que por parte del presidente autorizaron unos aviones para que nos saquen de acá, pero tenemos entendido que quienes vamos para Cali salimos a la madrugada. Entonces, lo que queremos denunciar o lo que quiero yo denunciar es el tema del abuso de las autoridades, de los funcionarios de acá del aeropuerto. Es un abuso total contra las personas. Nosotros no estábamos agrediendo a nadie y ellos fueron los que empezaron a agredirnos, a pegarnos, como se evidencian los videos. No es el único. Hay más de 370.000 usuarios de Ultra Air que están afectados con este cese de operaciones de la compañía. 16.000 de ellos tenían tiquetes ahora para Semana Santa, que empieza mañana prácticamente. Los principales aeropuertos del país, allá hay familias enteras que tenían su tiquete comprado para pasar las vacaciones y están viviendo un drama. Nadie les responde por nada. Van a perder no solamente el tiquete aéreo si es que no se lo solucionan ya, sino también las reservas, hoteles, transporte, en fin, todo un plan de vacaciones se puede ir al traste, a la basura. Están decidiendo qué va a pasar, pero los pasajeros, los afectados, denuncian que hay aerolíneas que les están cobrando un alto costo por reubicarlos. A pesar de que la Semana Santa no ha comenzado, miles de viajeros empezaron a vivir desde el jueves en la medianoche un viacrucis, todo por cuenta del cese de operaciones de la aerolínea Ultra Air. En el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cientos de familias que ya tenían tiquetes comprados para viajar en la Semana Mayor tuvieron que pasar la noche esperando en la terminal aérea una solución. Ayer hice el check-in temprano, no hubo ningún problema y ya en la tarde me llegó el correo de que ya no estaban funcionando. Entonces hoy viajaba a las 12 del día para Medellín. A pesar de que otras aerolíneas se ofrecieron a reubicar a los pasajeros de Ultra con tarifas especiales, muchos de ellos denunciaron que de todas maneras les estaban cobrando más. Nos mandaron acá a LATAM que por un valor adicional puede uno pagar supuestamente la ida y la venida y tampoco. Ahora nos dicen que hay vuelos, hay disponibilidad hasta después del 7 de abril. Con el paso de las horas, el desespero entre muchos pasajeros aumentaba, pues quienes tenían tiquete comprado para destinos como San Andrés encontraron una sorpresa. Nos cancelaron el viaje a San Andrés, estoy molesto, desde las 7:30 nos avisaron y esta la hora dicen que ya no hay cupo. Sé que hay un grupo de 30 personas, en mi caso pues mi familia somos 6 viajeros y hay muchísimas personas más afectadas, especialmente para el área de San Andrés. Pero la situación no solo era tensa en Bogotá, en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín el panorama era muy similar, con largas filas de usuarios de Ultra. Algunos tuvieron suerte y fueron reubicados. Avianca nos respondió, no un vuelo directo, un vuelo con escala en Cali, pero bueno, nos respondió y aquí están los check-in para el día de mañana. Otros, quienes ya tenían la maleta lista, denunciaron que LATAM y Wingo les ofrecía cupo para viajar, pero con sobrecostos de hasta 140.000 pesos. Tenemos un vuelo programado en familia de 9 personas para hoy a las 8 de la noche hacia Santa Marta. Estamos pues ingresando a la fila donde supuestamente va a haber una reacomodación para todos. Pero no solo los pasajeros se han visto afectados, pues varios empresarios del turismo que esperaban un alto flujo de viajeros dicen que las pérdidas han sido millonarias. El contador pasó el mes pasado con la afectación de IVA
de unos 700 millones de pesos, y ahora con lo que pasa con Ultra, en realidad estamos muy preocupados. En este momento tienen 6.000 personas desempleadas de Ultra, de Viva, el gobierno no se pronuncia. En Cali, entre tanto, el panorama también era preocupante, pues al menos 7 vuelos que Ultra tenía programados y que debían salir del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón fueron cancelados. Esperamos una respuesta pronta del gobierno porque nos sentimos solos. La verdad nos sentimos totalmente desamparados. Según el ministro de Transporte Guillermo Reyes, Ultraer alcanzó a vender 379.000 tiquetes antes de declarar su cese de operaciones, de los cuales 63.500 estaban programados para Semana Santa, por lo que anunció acciones legales a los directivos de la compañía. Entre tanto, la Superintendencia de Transporte le exigió a Ultra el reembolso del valor del tiquete a quienes lo soliciten. Los más afectados son los que van o tratan de llegar de San Andrés, porque las rutas de Ultra pues tenían una gran concentración en San Andrés y la verdad la situación es dramática. Póngase usted en los zapatos de muchas personas. ¿Qué va a pasar con ellos, sus tiquetes? ¿Qué va a pasar con sus vacaciones? En segundo, vamos a tener a William Chow, el presidente de Ultra. A ver qué nos dice. ¿Qué dijo el gobierno, Paula? Pues mire, el presidente a través de Twitter, apenas esta crisis empezó a crecerse, se pronunció. Dijo que ponía a disposición de los usuarios afectados el avión presidencial para destrabar un poquito lo que está pasando en los aeropuertos del país. Este es el trino del presidente Gustavo Petro. Frente a la emergencia provocada por el cese de operaciones de las aerolíneas Viva Air y Ultra, recuerdan su trino lo que pasó con Viva Air hace poco, he ordenado que todos los aviones de la FAC, incluido el avión presidencial, desde este momento sean dispuestos para el transporte de los usuarios afectados. Y sobre esta que es la noticia del día, doctor William Chow, presidente de Ultra Air, buenas noches, bienvenido a Red Más Noticias. Buenas noches, muchas gracias por tenerme en el programa. Doctor Chow, ¿cómo se llegó a esta situación? Yo sí quiero escuchar su versión de qué fue lo que pasó. ¿Por qué cesan las operaciones hoy? ¿Cuál fue la cadena de sucesos que lo llevó a este episodio? Bueno, nosotros comenzamos esta aerolínea, este sueño de crear una aerolínea de bajo costo en Colombia en el año 2020, cuando estábamos todavía en pandemia. En noviembre del 2020 comenzamos la aerolínea. Después, en el año 2021, en junio, nos dieron el permiso para certificarnos como operador aéreo. Empezamos todo el proceso y empezamos nuestro primer vuelo el 23 de febrero del 2022. El día siguiente comenzó la guerra de Ucrania con Rusia. El precio del combustible subió de $1.60 el galón a casi $4.90. Durante todo este año de operaciones, donde transportamos a más de 2 millones de personas, también hubo un incremento en el costo del dólar, una devaluación del 31%, y íbamos pidiendo los recursos necesarios a nuestros accionistas para ir creciendo. Tuvimos una oferta vinculante de un gran fondo de inversión, tuvimos una oferta de varios compradores, de varios inversionistas, tuvimos una oferta que hasta fue aceptada y públicamente aceptada por un gran fondo y una aerolínea, que después la retiraron, y después de pedir ayuda al gobierno nacional a través del Fondo Nacional de Garantías para llegar a recursos frescos, cuando vimos que no iban a llegar esos recursos frescos, que no había manera de obtener esa garantía, hicimos lo necesario, que era el cese de operaciones, o inmediatamente suspender la venta de boletos y el cese de operaciones al día siguiente. Los arrendadores de las aeronaves no dieron espera a una solución y retiraron sus aeronaves del mercado colombiano. Doctor Chow, el ministro de Transporte ha dado unas declaraciones bastante fuertes. Él habla de estafa, de robo a 379 pasajeros. ¿Usted qué tiene que decir sobre ese señalamiento del ministro de Transporte? Pues las declaraciones del ministro han sido sus declaraciones. Él podrá decir palabras fuertes y muy álgidas. Nosotros hemos obrado siempre dentro de las capacidades de la aerolínea, pero cuando de un día al siguiente se te incrementan los costos 70%, 80%, es muy inviable. Prueba de esto, pues hay 2 aerolíneas en Colombia que solicitaron ayuda al gobierno por diferentes medios y por diferentes razones, que hoy en día están en tierra.
Doctor Cho, ¿es cierto que ustedes sabían lo que venía y aún así siguieron vendiendo tiquetes aéreos? Nosotros, mientras teníamos la fiel conciencia de que teníamos una oferta sobre la mesa, tanto de un fondo que nos iba a adquirir o una garantía disponible o recursos frescos, nuestros accionistas hasta el último momento nos apoyaron en la capacidad que ellos tienen con recursos frescos para mantener la operación de la aerolínea, siempre con la esperanza de que llegara el fondo y recursos frescos para poder operar. Fue un año muy difícil, se requerían de recursos frescos, los cuales infortunadamente no llegaron. En todo momento continuamos la operación siempre y cuando teníamos la disponibilidad de ya sea un fondo que tenía una firma vinculante con nosotros, ya sea una compra, eso fue hace menos de 3 semanas. Nosotros siempre nos mantuvimos muy al tanto de la situación y siempre que teníamos una manera de seguir adelante, lo hacíamos. El minuto que vimos que ya no había cómo, fue donde hicimos lo responsable de cerrar las ventas y cerrar la operación. Me pongo del lado del usuario, doctor Cho. Quien compró su tiquete puede escuchar sus razones, pero pues no las va a entender, porque evidentemente siente que su plata se perdió. ¿Cuál es el plan de contingencia para atender a esas personas que tienen tiquetes comprados, por ejemplo, los de Semana Santa? Dicen que son más o menos 16,000 personas. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué van a hacer ustedes? Hemos contactado a todas las demás aerolíneas que nos están ayudando a transportar a nuestros clientes, teniendo los planes de contingencia. Estamos siendo parte de el plan unificado de mando junto con la Aeronáutica Civil para poder atender los requerimientos de los clientes que han adquirido un boleto con nosotros y que lamentablemente ya no vamos a poder transportar. Dice el ministro de Transporte que de los 5 aviones que ustedes tienen, 2 se quedaron de manera inexplicable en tierra. ¿Qué fue lo que pasó con esos 2 aviones? El día que nosotros hicimos las reprogramaciones, también tuvimos 2 afectaciones de mantenimiento de las aeronaves. Inmediatamente después que fueron esas afectaciones, el jueves, el viernes, nos llegaron cartas de los arrendadores de aeronaves que no podíamos seguir operando esas aeronaves. A partir del miércoles hicimos las reprogramaciones necesarias para continuar la operación con 3 aeronaves. Y después, cuando ya no llegaron los recursos, los arrendadores de aeronaves ya no dieron espera. Nosotros, mientras seguíamos con la esperanza de obtener los recursos respaldados por el Fondo Nacional de Garantías, nosotros seguimos con la esperanza de poder operar. Lamentablemente no fue así. Vuelvo de nuevo con lo que ha dicho el ministro de Transporte porque en nuestra opinión es muy delicado. Él sugiere que ustedes mintieron en algún momento sobre la solidez financiera que tenía su empresa. ¿Esto es así? Yo creo que en mi experiencia, yo llevo más de 30 años de experiencia en la aviación, he estado y he sido parte de la creación de varias aerolíneas alrededor del mundo, no solo en Colombia, sino también en Argentina, en República Dominicana, en África. Y siempre el primer año de operación de una aerolínea de bajo costo es un año muy difícil, te estás dando a conocer en el mercado, estás creciendo, la gente te va conociendo, los resultados en el primer año o hasta en los primeros 3 años siempre son resultados en deficitarios, pero siempre uno sale y va creciendo. En el año 2005 se crearon 2 aerolíneas en México, Volaris y Viva Aerobús, y hoy en día son las 2 aerolíneas más grandes de México. Entonces el modelo de bajo costo es un modelo que funciona, que crece. Lamentablemente los factores macroeconómicos de Colombia del año 2022, junto con el alza del combustible, la devaluación del peso, la inflación del 13% han hecho que sea extremadamente difícil tener unos resultados que nos permitieran continuar con la operación. ¿A qué atribuye usted, doctor Cho, que el Fondo de Garantías no lo hubiera ayudado con ese préstamo? Hay dos situaciones alrededor del Fondo Nacional de Garantías. Hicimos un llamado, nos reunimos con el ministro de Transporte, nos reunimos con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, nos reunimos con el Fondo Nacional de Garantías, pero lamentablemente los tiempos de respuesta no se dieron. O sea, ellos se demoraron en responderles a ustedes
en darles el crédito y eso fue lo que los afectó, ¿me está diciendo? Le estoy diciendo que hicimos la solicitud con toda la premura posible, pero no llegó a tiempo esa ayuda tan eminentemente necesaria. Finalmente, doctor Cho, ¿usted qué opina de la muy posible intervención del mercado aéreo por parte del gobierno nacional a partir de lo que le sucedió a usted y le sucedió también a la otra aerolínea? Yo creo que debe de haber maneras de proteger al usuario. Yo creo que podríamos hablar de lo que hacen otros países donde las tarjetas de crédito retienen y las instituciones financieras retienen los recursos hasta que el pasajero vuele, para que las aerolíneas tienen que cumplir. Eso sería una idea de cómo proteger a los usuarios. ¿Y qué le dice usted finalmente a los usuarios, a los que confiaron en su empresa y compraron el tiquete y que hasta ahora no saben qué hacer? Mi más sincera disculpas. Estamos haciendo todo lo posible para que la gente pueda viajar con otras aerolíneas que están cuidando del espacio aéreo colombiano y les ruego me disculpen. Pues doctor William Cho, gracias por estar con nosotros a esta hora en Redman Noticias. Queríamos escuchar la otra cara de la historia. Feliz noche. Gracias. Bueno, en todas estas notas hemos visto las dos caras de esta historia. La cara de las personas que en este momento se han quedado sin poder viajar a su destino, se han quedado con tiquetes en las manos, se han quedado sin la posibilidad de hacer ese transcurso hasta llegar a donde los suyos o su compromiso de trabajo, etcétera, etcétera. La cara de la explicación de por qué sucedió esto. Creo yo que hay que devolverse al comentario que hicimos hace apenas 24 horas, tratando de identificar cuáles son las características estructurales de este negocio que terminaron detonando esta situación. Decíamos el día de ayer lo siguiente: no es un problema exclusivo de Ultra Air, no es un problema exclusivo de Viva Air, es un problema de todas las aerolíneas pequeñas que no tienen el músculo financiero para aguantar grandes embates y grandes golpes de aumentos de costos y que fuera de eso tienen márgenes muy reducidos, es decir, que están, por su condición de aerolíneas de bajo costo, casi que a ras con los costos. ¿Qué sucede cuando uno no tiene músculo financiero por una parte y cuando está muy cerca, sus tarifas, sus ingresos están muy cerca de los costos? Que un aumento de los costos lo termina ahogando directamente. Hemos visto las dos causas principales del caso de Ultra Air, de la crisis de Ultra Air. Igualmente fueron las mismas dos circunstancias principales en el caso de Viva Air. Una, el aumento del precio del combustible a nivel internacional. Ustedes oían al señor Cho que decía el galón de gasolina subió de $1.60 a $4.90 y la gasolina es un insumo fundamental en todo este proceso. Pero el segundo, la devaluación. Lo hemos registrado muchas veces en este noticiero como la devaluación después de la primera vuelta, cuando se supo cómo iba a ser la segunda vuelta presidencial en Colombia, hasta el día de hoy ha sido más o menos del 25% la devaluación. Entre una cosa y otra, la mayoría de los costos de las aerolíneas se fijan en dólares y la devaluación los incrementa. Y por otra parte, el aumento del costo del combustible, pues terminan poniendo contra la pared a Viva Air y a Ultra Air. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿No tenían ninguna otra opción? ¿No tenían ningún otro recurso? Pues ya lo vimos. En el caso de Viva Air es el negocio todavía sujeto a escrutinio de las autoridades con Avianca. ¿Para qué? Para integrar las dos empresas, negocio que, acuérdense ustedes, se inició y se configuró antes de que las autoridades le dieran el permiso para hacerlo. En el caso de Ultra Air, ustedes acaban de oír al señor Cho, había un fondo de inversión que aparentemente estaba representando a JetSmart, una aerolínea chilena, con el interés de adquirirla. Entre la espada y la pared, con los costos ahogando, los ingresos allí quieticos y teniendo la opción de vender la aerolínea, pues hay... Interrumpimos, Mauro, ya volvemos contigo. Vamos en directo ya a la Presidencia de la República. El ministro de Transporte habla sobre la crisis de Ultra Air. Las siguientes decisiones y actuaciones en materia de la crisis que está padeciendo el sector de transporte aéreo en Colombia, en particular a raíz de la suspensión de las operaciones de la aerolínea Ultra, que siguen a las que se dieron hace algunas semanas de la aerolínea Viva. En primer lugar, como lo hemos venido insistiendo, la génesis que llevó a esta reunión, a esta situación, se deriva de una serie de factores que han venido afectando
la industria aeronáutica y el transporte aéreo en Colombia y en el mundo, realidad a la que no es ajena a nuestro país en materia de las aerolíneas de bajo costo. En este caso, Ultra, en los últimos meses había registrado operaciones tratándose de una aerolínea de capital nacional que operaba con 6 aviones y lo hacía en condiciones normales. Sin embargo, diferentes factores, incluyendo el tema de los precios de la gasolina, las divisas, el tema de la situación de la operación y los costos derivados del incremento del IVA, pues generaron dificultades que fueron advertidas por nuestro gobierno en cabeza de la Superintendencia de Transporte, de la Aeronáutica Civil y de este ministerio, que nos llevaron a prender las alarmas, a solicitar el estado financiero de todas y cada una de las aerolíneas y a examinar lo que ocurría al interior de Ultra. Se ofreció adelantar un proceso de capitalización, así como un proceso de compra por parte de la aerolínea JetSmart. El 23 de marzo fuimos advertidos, el Gobierno Nacional y los órganos de control, de un anuncio de capitalización, con lo cual se ofreció a los colombianos y al gobierno unas condiciones de tranquilidad y normalidad de la operación, lo cual no llevó para nada que cruzáramos los brazos. Por el contrario, fuimos cautelosos y adelantamos a través de la superintendencia unas medidas de toma de control y actuaciones administrativas para garantizar que la operación continuara. Sin embargo, la noche de ayer, hacia las 8:30 de la noche, sin previo aviso, fuimos informados, el director de la Aeronáutica, la superintendente de Transporte y este ministro, de la situación de suspensión inmediata a partir de la medianoche. Con lo cual, después de haber además sacado 3 aviones por fallas técnicas de operación, quedaron operando 3 hasta la noche de ayer. Dada esa problemática y la situación de emergencia que se presentó, una vez advertido nuestro presidente de la República de lo ocurrido, el mismo presidente dispuso no solo que se presentara a los colombianos la situación que estábamos padeciendo, que se activara el puesto de mando unificado, que se convocara a las aerolíneas, incluyendo a Satena, para ofrecer disponibilidad de cupos aéreos a los colombianos que tenían tiquetes comprados para esta Semana Santa y para los días restantes del año. Hoy podemos decir que más de 377,000 tiquetes hasta marzo del próximo año estaban vendidos por la aerolínea Ultra y concretamente del 30 de marzo al 10 de abril teníamos 16,000 tiquetes aéreos, básicamente en las rutas San Andrés, Río Negro, Santa Marta, Cali, Cartagena, Bogotá. Eso llevó a que el presidente de la República dispusiera no solo convocar a las aerolíneas que pudiesen ofrecer dentro del espíritu de solidaridad disponibilidad de sillas, sino que el presidente puso al servicio de esta emergencia el Fokker 28 de la Fuerza Aérea, el avión C-40 que en estos momentos se desplaza en una segunda operación hacia San Andrés con el objeto de transportar de manera de emergencia y de evacuación a la población que se encuentra en ese aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla hacia Río Negro y Bogotá principalmente. También ha dispuesto el presidente colocar el avión disponible para su servicio para que opere en rutas que vienen desde Riohacha, Santa Marta y Río Negro hacia Bogotá. Esta disponibilidad de los aviones de la Fuerza Aérea seguirá al servicio según las necesidades o el requerimiento que tengamos. El puesto de mando unificado sigue actuando y hoy, con la colaboración también de las aerolíneas como Satena, Avianca y Latam, se viene haciendo un acompañamiento en materia de ofrecimiento de colaboración para traer y llevar a los pasajeros a sus diferentes destinos. En tercer lugar, dentro de las medidas que se han tomado,
Se han activado unas mesas de trabajo conformadas por las autoridades acá presentes, la Superintendencia de Transporte, Industria y Comercio, la Fuerza Aérea, la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Comercio, así como el Ministerio de Transporte, en aras de evaluar las medidas necesarias para garantizar que los pasajeros que tienen tiquetes, especialmente para la Semana Santa y la semana de receso, puedan cumplir sus proyectos que tenían de carácter familiares, turísticos, como de retorno a sus lugares de origen. Se está haciendo igualmente un análisis económico para efectos de unas transferencias entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte para darle los recursos necesarios a Satena que pudiese llegar a operar y garantizar el turismo hacia los destinos que tenía Ultra hasta este momento. Estamos evaluando igualmente la construcción de una serie de medidas adicionales, no solo para reactivar y mantener el turismo hacia la isla, principalmente de San Andrés, sino también hacia los otros lugares de destino, y que genere para quienes viven de esta actividad, los hoteleros y demás habitantes, en particular, reitero, del archipiélago, para que tengan los medios que provee esta actividad. Estamos evaluando, de otra parte, que el tema de San Andrés sea llevado al próximo Consejo de Ministros para que se tomen por parte de nuestro presidente y del Consejo medidas en torno a una posible emergencia económica en la isla de San Andrés, con el objeto de coadyuvar las tareas de lo que tiene que ver con el sector de turismo y los habitantes que viven del mismo. De la misma manera, estamos evaluando a partir de las normas del Manual de Destinación de Recursos de Fontur con esa emergencia para atender las dificultades que ha generado la suspensión de las actividades por parte de Ultra hacia los lugares de destino, en particular, reitero, hacia San Andrés. También este comité, por instrucciones del presidente, ha tomado la decisión de declarar a San Andrés, Leticia, Santa Marta, Cartagena y Riohacha como destinos sociales para que, en virtud del artículo 54 de la Ley 2068 de 2020, Ley de Turismo, se permitan adoptar medidas que van a aliviar algunas cargas, en particular en materia de impuestos. Y finalmente, por instrucciones del presidente, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Ministerio de Transporte, entramos en un proceso de análisis y evaluación de un proyecto y una serie de iniciativas para la reducción de los impuestos, en particular el impuesto al valor agregado, hoy del 19%, y del impuesto que se cobra a la gasolina. De esta manera, esperamos que con esto los colombianos no solo tengan certeza que este gobierno prioriza a sus pasajeros, a los usuarios del transporte aéreo, como lo son. Es el eje de nuestras políticas, es el eje del gobierno del cambio, al punto que el presidente de la República canceló las reuniones que tenía en la ciudad de Cartagena en aras de que los colombianos afectados por el tema de Ultra pudiesen llegar a los lugares de destino. Nosotros seguimos a través de la Superintendencia de Transporte ofreciendo la presencia en los aeropuertos donde tenía operaciones Ultra para que los pasajeros puedan encontrar soluciones a las operaciones y a los tiquetes que tenían según las horas convenidas. Vamos a seguir utilizando la disponibilidad que ofrecen las otras aerolíneas, así como la disponibilidad que, para evacuar situación extraordinaria, la utilización de las aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana, y no pararemos 24/7 en el puesto de mando unificado. Seguiremos trabajando por darle una solución a esta problemática que no puede generar para nada en los colombianos una situación de preocupación de que esto afecte toda la operación del transporte aéreo en Colombia. Tenemos garantizada la operación en las demás aerolíneas. Esta situación coyuntural que viene además de los efectos de la pandemia
pues obviamente encuentran en nuestro gobierno soluciones a la problemática que hoy se presenta. Estas son las declaraciones del ministro de Transporte, las llevamos a ustedes en directo desde la Casa de Nariño, dando las soluciones que ofrece el gobierno ante esta crisis. La segunda crisis, la segunda quiebra de una aerolínea de bajo costo en menos de un mes aquí en Colombia. Mauro, te interrumpí cuando estabas haciendo la conclusión de tu análisis porque íbamos con el ministro. Después de escucharlo quedan varias dudas. Una, sobre Ultra. ¿Por qué no subieron los precios para cubrir los costos, los precios de los tiquetes en su momento para cubrir los costos? Y lo segundo, ¿será suficiente esta ayuda del gobierno, poner la flota de la Fuerza Aérea para trasladar a los pasajeros? Porque la emergencia no es solamente por Semana Santa. Hay 390.000 tiquetes comprados hasta dentro de un año. O sea que los aviones de la Fuerza Aérea van a durar un año transportando, o los convenios los asumirá quién, Avianca, Satena, Latam. Evidentemente es insuficiente tener esa clase de ayudas de los aviones para tratar de resolver la situación de 390.000 personas que compraron sus tiquetes. Es clarísimo. Es una situación de emergencia, una solución de emergencia, pero es totalmente insuficiente. Creo yo que hay que mirar más bien soluciones por otro lado y tratar de identificar cómo anticipar nuevas crisis. Y esto está relacionado con ese vínculo que existe entre costos y precios. ¿Por qué? Porque una aerolínea de bajo costo no tiene, como decíamos hace un rato, el músculo financiero para aguantar cuando se le suben los costos de esta manera. Sube dólar, sube combustible y ahí quedaron contra la pared Viva y Ultra. Y en ese caso, ¿por qué no suben el precio de los tiquetes? Pues por una sencilla razón, porque quedan por fuera de mercado. Su ventaja, su posibilidad es tener esas bajas tarifas para el usuario. Empiezan a cobrar mucho más y quedan en total desventaja frente a las aerolíneas grandes, lo que nos lleva a la pepa de este asunto. Todos nosotros queremos tener unos mercados aéreos donde haya muchas opciones para escoger, donde no dependamos de 2 o 3 grandes aerolíneas que, claro, me clavan una tarifa altísima por un tiquete de aquí a allá y de aquí a allá. Más barato es ir a Miami que estar dentro de las ciudades colombianas. Todos querríamos más competencia, más opciones, más alternativas. Pero para tenerlas se necesita tener estas aerolíneas pequeñas. Y estas aerolíneas pequeñas quedan sujetas al vaivén del precio del combustible, del precio del dólar, etcétera, etcétera. Creo que la gracia de la autoridad está en combinar regulación con capacidad de reacción ante estos casos. Si yo quiero tener un mercado competitivo que no se concentre en 2 o 3, necesito tener capacidad de reacción financiera, regulatoria, supletoria de algún tipo de soluciones. No reaccionar tardíamente o sencillamente opto porque no haya aerolíneas pequeñas, porque se dé una concentración, estemos en un mercado de 2 o 3 grandes aerolíneas y estemos sujetos a lo que un mercado oligopólico puede fijar las tarifas. Ahí está el dilema. Por ahora son soluciones de emergencia, no quiero decir paños de agua tibia porque se le va a ayudar a mucha gente, pero soluciones de emergencia que son claramente insuficientes para resolver el problema de fondo del mercado aeronáutico colombiano. Y la otra noticia, inteligencia militar reveló las identidades de 2 de los cabecillas del ELN que habrían planeado el lanzamiento de los tatucos con los que fueron asesinados 9 soldados del ejército. Uno de ellos operaba desde Venezuela. Además, el ELN emitió un comunicado en el que expone las razones de este hecho criminal. En él critican fuertemente al gobierno. Se conocieron las identidades de quienes habrían sido los responsables del ataque a los militares en Catatumbo, que dejó muertos a 9 de ellos. Como cabecilla del Frente Camilo Torres del ELN, alias Alfred, habría dado la orden de desplegar el ataque. Bajo su mando estarían 200 hombres, 80 en armas y el resto en redes de apoyo. Mientras tanto, alias Fercho, segundo cabecilla del mismo frente, habría sido el encargado de dar cumplimiento al lanzamiento de los tatucos contra los soldados. Según fuentes de inteligencia, alias Alfred estaría en Venezuela y desde allí habría dado la instrucción del atentado. Después del ataque, el ELN emitió un comunicado en el que hizo una fuerte crítica al gobierno del presidente Petro, expresando: Este gobierno generó expectativas de cambio en la campaña presidencial, por lo que muchos colombianos empeñaron su confianza en las urnas. Sin embargo, hoy esos colombianos se ven decepcionados con las promesas incumplidas. El grupo guerrillero también se refirió a las reformas sociales que se radicaron en el Congreso.
La reforma política fue hundida por las propias fuerzas de gobierno y la reforma a la salud es desnaturalizada a favor de los grandes emporios económicos. El aterrizaje forzado a la presidencia le está pasando factura al presidente Gustavo Petro. La vicepresidenta Francia Márquez, de igual manera, fue criticada por su gestión en el comunicado de la guerrilla. Caso similar ocurre en la vicepresidenta Francia Márquez, quien estando al frente del Ministerio de la Igualdad no refleja su trabajo en pro de los empobrecidos. Este nuevo ministerio es un reflejo más de la burocracia que consume grandes recursos económicos, puntualizó el ELN. Es lo que dice el ELN después de la masacre que hizo ayer tratando de justificarla. Ahora se declaran inconformes con el gobierno. Hágame el favor. ¿Qué más dijeron los del ELN? Pues mira, aparte de ese comunicado, hace unas cuantas horas, Antonio García, que es uno de los comandantes del ELN, siguió dando las razones por las cuales ellos dicen pues están cometiendo este tipo de actos terroristas, criminales y muy crueles. Recuerdan que no han pactado ningún cese al fuego con el gobierno. Este es uno de esos trinos. Aquí está. El ELN tiene el derecho de responder los ataques que recibe, por cuanto aún no hemos pactado ningún cese del fuego bilateral. Si descalificamos las acciones que realiza el ELN, también habría que descalificar, dicen ellos, las que hacen las fuerzas gubernamentales. Y luego otro trino, también de alias Antonio García, dice, y le pone signo de admiración. En la reunión que ha convocado el presidente Petro para los próximos días, donde se analizará la acción realizada en Guamalito, norte de Santander, también debe analizarse los ataques realizados por las fuerzas militares y de policía contra el ELN. Y lo más importante, ¿cómo avanza el estado de salud de quienes resultaron ayer heridos? Pues bien, el comandante de las fuerzas militares y el comandante del ejército visitaron a los soldados que resultaron heridos en este ataque, como ya les recordábamos, perpetrado por el ELN. Los generales Elder Giraldo y Luis Mauricio Ospina llegaron al Hospital Medical Duarte de Cúcuta para dar una voz de aliento a sus hombres. Los altos oficiales charlaron un largo tiempo con ellos y les desearon pronta recuperación. El más reciente parte médico, sin embargo, indica que 2 de los militares ingresados a la clínica continúan en cuidados intensivos. Inicialmente la reunión del presidente con sus delegados para la mesa de diálogo con el ELN en México estaba prevista para el lunes. Hoy se reunió con el ministro de la Defensa y luego de 2 horas de escuchar al ministro de la Defensa, el presidente Petro decidió adelantar la reunión para mañana. Mañana será esa reunión en el Palacio de Nariño. Esta es la decisión del presidente, la toma después de reunirse con el ministro Iván Velázquez. Dio una instrucción de adelantar esa reunión para mañana. Estará en la delegación Oti Patiño y asistirán también los países garantes para definir el rumbo de las negociaciones. No se va a romper el proceso, no se van a levantar de la mesa, pero van a poner ciertas condiciones. Pero cambiamos de tema. En el día de la asamblea de Ecopetrol, en la que Felipe Bayón entregó la gerencia y su último informe de gestión, la noticia ha sido la visita de los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio a las instalaciones de la petrolera, una visita en la que incautaron computadores, también celulares. Un acto administrativo con el que buscarían determinar si es necesario adelantar una investigación formal por presuntas prácticas irregulares. Desde la SIC han aclarado que ningún funcionario tiene calidad de investigado o sancionado. Cuando los funcionarios de Ecopetrol preparaban parte de los informes que entregarían ante la Asamblea General de Accionistas, un grupo de la Superintendencia de Industria y Comercio llegó a las instalaciones de la petrolera para buscar pruebas de posibles irregularidades de algunos de sus directivos. La información preliminar la tendría desde hace varios días, pero fue la víspera del día en que se había programado la entrega de la gestión del presidente saliente de la petrolera, Felipe Bayón, en que inició la visita. Los funcionarios de la CID incautaron celulares y computadores, incluyendo el de Bayón, dentro de una investigación que se inicia a un grupo de empresas asociadas a Ecopetrol, como CELIC, Ocensa, Jocol y ODL. Una vez se hizo pública la actuación y ante los informes de prensa, la superintendencia informó a través de un comunicado que se trata de una actuación preliminar administrativa que tiene reserva y ante la cual no se puede pronunciar. Explicó sí que la actuación está orientada a determinar si es necesario adelantar una investigación formal por la Comisión de Infracciones contra el Régimen de Protección de la Competencia y que no hay ninguna persona en calidad de investigada o sancionada. Fue tal el revuelo que causó la noticia que en su intervención ante los accionistas de Ecopetrol, reunidos en las instalaciones de Corferias en Bogotá, el hasta hoy presidente de la petrolera dio sus primeras explicaciones de lo que estaba ocurriendo. El mensaje es que Ecopetrol actúa de cara al país.
En Ecopetrol ustedes tienen una compañía en la que pueden confiar. Si hay errores, si hay cosas que corregir, siempre se van a corregir. Todo es perfectible. Todos, en ese sentido, podemos siempre mejorar, aprender, avanzar. Y aunque no hay nada oficial por parte de la superintendencia, se dice que se investigan varios temas relacionados con posibles prácticas restrictivas de la competencia de una empresa como Ecopetrol, que domina varios aspectos de la industria desde hace tiempo. Se habla de irregularidades en la contratación de helicópteros por parte de Ecopetrol y de Zenit, y la supuesta favorabilidad a Helistar, una compañía que tiene su flota aérea, así como el supuesto direccionamiento de contratos en la Orinoquía y la influencia de un político en la definición de los negocios. Otra de las investigaciones que se adelantan, según medios de comunicación, es el amaño de la compra de carros blindados y el no presentar información sobre la cesión de derechos económicos de algunos pozos de exploración. Se dijo además que una funcionaria de la empresa habría borrado el contenido de un celular antes de entregarlo a los investigadores de la SIC. Tanto el presidente saliente de Ecopetrol como quien está a la cabeza de la Junta Directiva dijeron que la superintendencia adelanta una etapa preliminar y que aún no se puede hablar de una investigación abierta. Y que investiguen no quiere decir que haya nada malo. Sus funciones son investigar cuando a veces creen que hay algo malo o cuando a veces hay sospechas o chismes o alguna insinuación de cosas que pueden pasar. Y ellos investigarán y sacarán un informe. Luego de las explicaciones respectivas, se procedió a definir la Junta Directiva y se confirmaron 3 nuevos miembros que propuso el gobierno y que han estado en el pasado vinculados a la Junta. Se trata de Claudia González Sánchez, Luis Alberto Zuleta Jaramillo y Juan José Chavarría. La complementan el presidente Saúl Catán, Mónica de Grey, Gonzalo Hernández, Gabriel Mauricio Cabrera, Esteban Piedradita y Sandra Ospina. Otra decisión muy importante hoy, la Junta Directiva del Banco de la República aumentó 13% la tasa de intervención del mercado, es decir, las tasas de interés, un nivel que esperaban los analistas, algunos de los cuales piensan que esta podría ser la última alza de este año, pero que se va a mantener por varios mesecitos. En su reunión de marzo, la Junta Directiva del Banco de la República definió un nuevo aumento en la tasa que rige el mercado. La Junta Directiva del Banco de la República decidió por unanimidad incrementar en 25 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria, llevándola a 13%. Tanto los técnicos del banco como el gobierno creen que la inflación ya está llegando a su máximo nivel y que pronto comenzará a bajar, algo que ya está sucediendo en otros países. Estos resultados sugieren que la tasa de inflación se aproxima a su techo, a partir del cual iniciaría el descenso previsto para 2023. Y aunque este año la meta de inflación no será posible, ya hay consenso de que en 2024 el rango de entre 2 y 4% es posible de alcanzar. Yo quiero resaltar en particular que la inflación de alimentos ya lleva 2 meses a la baja. Esperamos que eso continúe en este mes. Quiero resaltar que eso ha generado que la inflación para hogares de ingresos bajos ya también ha disminuido por 12 meses consecutivos. Los analistas creen que si la inflación sigue bajando, entonces es posible que no haya nuevos aumentos. Nosotros pensamos que el Banco de la República ya hizo su última subida de tasas de interés. Creemos que la inflación ya está tocando el techo y va a comenzar a desacelerarse de manera gradual. La primera bajada de tasas de interés del Banco de la República no la vemos sino hasta el cuarto trimestre de este año. El ministro de Hacienda cree que la reducción de las tasas de interés de parte de los bancos son señales positivas para la economía. El equipo técnico del Banco de la República mejoró su pronóstico de crecimiento económico de 2023 de 0,2 a 0,84%, lo que de todas formas se ve como una desaceleración importante de la economía colombiana. Algunas personas creen que estas discusiones sobre tasas de interés y las decisiones del banco son unas discusiones crípticas y por allá aburridorcísimas hasta que llega el extracto de la tarjeta de crédito o llega el extracto del crédito del carro y empiezan a decir, ah caray, aquí toca evaluar bien qué es lo que está pasando y para dónde vamos. Por eso es tan relevante tener presente si este será el último incremento de tasas de interés que se va a dar por parte del Banco de la República. Recuerden ustedes que estas tasas de interés del Banco de la República son las tasas de interés que se aplican a los créditos que toman las entidades financieras para poder cubrir sus balances y para poder cumplir con los requisitos que tiene la normatividad para las entidades financieras. Me voy a descuadrar, le pido al Banco de la República y evidentemente esa solicitud de unos créditos de corto plazo
plazo al Banco de la República, van haciendo que toda la estructura de tasas de interés de la economía se muevan a la par y se muevan al vaivén de esas decisiones. Por eso es fundamental esta discusión que hemos tenido y que hemos oído tanto del gerente del Banco de la República como del ministro de Hacienda. ¿Por qué? Colombia reúne un par de condiciones especiales en la región latinoamericana. Uno, es el único país grande de la región que no ha visto todavía caer la tasa de inflación. Los otros también aumentaron la inflación después de la pandemia y después de los problemas de los contenedores y después de la crisis de Ucrania a raíz de la invasión rusa, pero ya empezaron a caer las tasas de inflación, el crecimiento de los precios en Perú, en Chile, en Brasil, en México. En Colombia no. En Colombia seguimos, último dato, el de febrero, 13,28, seguimos arriba. Primer rasgo importante. Segundo rasgo importante, cuando uno agarra y compara esa inflación con la tasa de interés, lo que los especialistas denominan el cálculo de la tasa de interés real, es decir, la tasa de interés quitándole la inflación, nosotros todavía tenemos una situación de política expansionista. Acuérdense ustedes, tasa de interés 13%, inflación por encima, 13,28%. El resto de países de la región ya tienen una tasa de interés real positiva. Nosotros todavía la tenemos negativa, por eso algunos dicen que este no puede no ser el último aumento de tasas de interés, sino quizás uno más en la reunión de abril. Habrá que esperar a ver. Pero tercer elemento clave a tener en cuenta en esta discusión, lo que decía el ministro de Hacienda, lleva 2 meses cayendo la inflación de alimentos, no la total de la economía, pero sí la de alimentos. Y la de alimentos no solo es grande en su participación, sino que andaba volando, andaba triplicando por allá que alrededor del 30% la tasa de inflación del resto de la economía. Por lo tanto, excelente noticia que esté cayendo la inflación de alimentos. Es previsible quizás que ya empiece en el mes de marzo a caer la tasa de inflación general y eso nos daría un alivio a todos. Nota de pie de página. Ojalá que el clima ayude, nota de pie de página, ojalá que los bloqueos y esta nueva manifestación política tan viva que hay en este país no vayan a enredar el tema de los alimentos. Hablamos ahora de la reforma a la salud. Ayer les contábamos que los partidos de la U y los conservadores decidieron decirle no, apoyamos la reforma de Carolina Corcho. Se suman también al Partido Liberal. Técnicamente las cuentas no dan, dejan a la reforma en cuidados intensivos. Hoy el presidente del Senado, Roy Barreras, uno de los principales alfiles del presidente, reconoció que la coalición del gobierno hoy es muy frágil y que esa fractura puede afectar la aprobación de las demás reformas sociales que pretende el presidente. Se acabó la luna de miel en la coalición de gobierno, el distanciamiento de liberales conservadores y la U por sus diferencias con la reforma a la salud alientan los rumores de un divorcio que podría costarle caro al gobierno. Así lo alertó el celestino de esa relación. Las reformas que son viables no son las radicales, no son las absolutistas, no son las que destruyen todo para empezar de cero. El ejercicio hasta ahora fallido de ese consenso en la salud puede significar un dominó frente a las demás reformas. Y puede significar que el clima de debilidad de esa coalición en el Congreso, que es el que aprueba las reformas, echa al traste no solamente esas, sino las demás. Una visión con la que coincide el senador Ariel Ávila, a quien le echaron la culpa de haber incluido los micos que terminaron hundiendo la reforma política del gobierno. Para el congresista petrista, esta derrota dejó la coalición rota. Y es que hasta congresistas de su partido estarían evaluando construir su propia ponencia de reforma a la salud, pues sienten que los han excluido del consenso. Se abrió una discusión en la bancada del Partido Alianza Verde, más toda la coalición Esperanza, en donde se pretende que nosotros podamos contemplar y liderar una ponencia alternativa para la reforma a la salud, siempre que creemos que haber dejado la vocería de los puntos de la reforma en las bancadas de los partidos tradicionales, pues ha excluido una visión de reforma que tiene sentido para millones de colombianos que creen que el sistema sí debe mejorar. Por ahora, el Partido Conservador y de la U se apartaron del proyecto de Carolina Corcho. Argumentan que pese a las largas reuniones, la ponencia no reflejaba lo acordado. En estas circunstancias, el Partido Conservador no puede apoyar la reforma a la salud. Respaldamos nuestro presidente de la colectividad. Celebramos que haya habido la oportunidad de un diálogo, pero ese diálogo no fue sincero y no fueron tenidas en cuenta nuestras propuestas. A contrario censo, tenemos un Congreso que estudió la reforma, una sociedad civil y unos sectores que participaron
y en nada hoy lo que proponen resuelve el problema de la salud de los colombianos. Los privados tienen que tener igualdad de condiciones en un sistema mixto que los públicos. No podemos pensar que el ministerio le traslade recursos a la red pública sin antes prever una facturación. Ante rumores sobre que el gobierno buscaría salvar el proyecto tratando de convencer a congresista por congresista, las directivas de los partidos buscan fijar una posición en bancada para que se pueda sancionar a quien no esté alineado con lo que decida la colectividad. Bueno, y mientras eso dicen los partidos, desde Arauca la ministra de Salud, Carolina Corcho, hizo una férrea defensa de su reforma. Dijo que quieren imponer una visión técnica bogotana del sistema. Y arremetió contra los medios de comunicación. Según la ministra, es peligroso que Colombia esté sometida a un estado de opinión. Una visión técnica única, bogotana además, que nos impusieron como única verdad científica, y que todo aquello que se apartara de esa visión técnica, entre comillas, que defiende los derechos fundamentales y los sectores vulnerables, entonces es antitécnica, entonces es una improvisación. Hay un ambiente en este momento en el país de dirimir esta discusión en los medios. A mí me parece preocupante y peligroso que Colombia esté sometido a un estado de opinión donde mediáticamente se decide si un proyecto de ley se presenta, se tramita, no se tramita o no, cuando eso es una función constitucional del Congreso de la República. Muy interesante la discusión acerca del estado de opinión en este gobierno. Recuerden ustedes que aquí estamos confrontando dos conceptos: el Estado de Derecho con las instituciones, con cuántos votos sacó un candidato, con cuántos votos sacaron los parlamentarios que hoy están elegidos, el equilibrio de poderes, el gobierno presenta unos proyectos al Congreso, el Congreso, que es legítimo porque tiene una serie de votos, dice sí, no. Ese es un Estado, el Estado de las instituciones, el Estado de Derecho. El otro Estado es el Estado de opinión, el Estado de las encuestas, el Estado de las marchas, el Estado de la opinión pública en términos generales. ¿Por qué digo que es curiosa la percepción de este gobierno sobre el Estado de opinión? Porque a veces parecería que le gusta el Estado de opinión, a veces parecería que no le gusta. ¿Por qué digo eso? El presidente Petro ha llamado a la gente a salir a las calles, a movilizarse, que sin movilización no hay transformaciones en este país, que sin movilización no habrá un eco en las instituciones acerca de las necesidades y lo que quiere la gente. Nota de pie de página: en las encuestas, no solamente en Bogotá, sino en todo el país, 2 de cada 3 colombianos quieren conservar su EPS y quieren tener libertad de elegir a dónde van a la hora de pedir un servicio médico. Cierro paréntesis como para dejar claro qué están pensando los colombianos. Pero el presidente Petro ha llamado al estado de opinión, ha llamado a que la gente salga, que la gente presione a los congresistas, que ponga los puntos sobre las íes. Y ahora su ministra, la doctora Carolina Corcho, dice que qué peligro el estado de opinión. ¿Al fin qué? Entonces, si las instituciones funcionan y las instituciones hacen un contrapeso al voluntarismo del Ejecutivo, entonces es malo el Estado de Derecho y nos interesa el estado de opinión. Pero si en la opinión también resulta que la mayoría de la gente, que la mayoría de los analistas, que la mayoría de los observadores y quienes responden las encuestas encuentran deficiencias en la reforma, en el proyecto de reforma del gobierno, entonces el estado de opinión es un peligro. Yo no sé entonces cuál es la coherencia conceptual de esta manera de pensar y de manera de plantear las cosas, cuando a veces sí y a veces no. Y un último punto: esa idea y esa iniciativa del gobierno de ir buscando ahora los votos uno a uno probablemente funcione. Siempre habrá un congresista, siempre hay un congresista que dice: ah, la sugerencia de tal instituto, listo, ahí está mi voto. Pero cuando un gobierno tiene que recurrir al lentejismo, después de criticar, ¿qué es lentejismo? Venderse por un plato de lentejas, para que nos entendamos. Tiene que recurrir al lentejismo para poder pasar unas reformas después de estar 30 años criticando la manera como se hace política en Colombia, pues en realidad el panorama no es muy promisorio. En las últimas horas, atención a esto, el Congreso de la República aprobó en último debate un proyecto de ley que penaliza con cárcel el uso de los biopolímeros en el país por parte de los médicos. Hablamos con la modelo y empresaria Elizabeth Loaiza, quien fue víctima de esta sustancia y lideró la iniciativa. Lo que comenzó como un procedimiento estético, para muchos terminó siendo un drama que casi les cuesta la vida.
El uso de biopolímeros actualmente no es ilegal en Colombia. El Congreso escuchó las voces de las víctimas de esta sustancia y aprobó un proyecto que enviará a la cárcel a quienes la apliquen. Gracias a Dios, es un logro para todas las víctimas, para las mujeres y los hombres víctimas de los biopolímeros, porque por fin hay una luz en medio de tanta oscuridad, por fin podrán ser las víctimas atendidas en las EPS, por fin las personas que inescrupulosamente aplicaron esto o sigan aplicando esto podrán pagar con cárcel, con multa y con el cerramiento de sus instituciones. La modelo Elizabeth Loaiza es una de las víctimas de los biopolímeros y lideró este proyecto que está a un paso de convertirse en ley. Hace más o menos 4 años vengo abanderando el proyecto Arroa Ni Una Más con biopolímeros. Me siento muy orgullosa de que ya en cuarto debate esté una aprobación firmada. Esto es de celebrar. Hoy el triunfo es para todas las víctimas de biopolímeros que han sufrido tanto con este problema de salud pública. Esto es un flagelo impresionante que hay en este momento en la sociedad, no solo colombiana, sino a nivel mundial. Uno de los autores de la iniciativa explicó que en el país esta práctica será penalizada como lesiones personales. Además, establece atención a las víctimas. Primero, creación de un tipo penal, lesiones personales por uso de biopolímeros en el país. Segundo, todos los diagnósticos, tratamientos, medicamentos que requieran para el retiro de esos biopolímeros van a ser garantizados a través de los planes de beneficios en salud, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado. Y tercero, se establece todo un control al uso y comercialización de sustancias modelantes no permitidas. Las víctimas de biopolímeros tendrán atención psicológica y se planteará estrategias para la prevención. El 95% de las víctimas son mujeres. En una decisión sin precedentes, un jurado investigador de Manhattan votó a favor de imputar al expresidente Donald Trump, esto por el pago de dinero secreto a una exestrella porno a cambio de su silencio. La actriz Stormy Daniels afirma que tuvo una aventura con Trump y que le pagaron para que permaneciera callada. Aunque el pago era legal, el exmandatario lo habría registrado como un gasto comercial. Y es que la falsificación de registros comerciales es ilegal en el estado de Nueva York. Con la decisión, Trump se convierte en el primer expresidente en enfrentar cargos penales y podría ser arrestado incluso en los próximos días. El fiscal del distrito de Manhattan señaló que ya se han contactado con el abogado defensor para coordinar la entrega del exmandatario, que podría ser la próxima semana, y quien además a través de su red social ya señaló que este es un ataque contra todo el país como nunca antes se había visto. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que su estado no ayudará en caso de que se emita una solicitud de extradición para Trump.